wears me down, and I am breathing. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Hola provincia, hola Río Grande, hola Tolwyn, hola Ushuaia. En este fin de mes ya. Y seguimos en este fin de mes hablando sobre el 2015, que está para algunos muy lejanos, para otros muy cercanos. Y este 2015 tiene protagonistas, lo decíamos, ya han varios que han sido de la partida en esto de la posibilidad cierta que tienen de querer ser y de poder ser, ambas dos, es decir, querer ser y poder ser candidatos a los distintos estamentos en las elecciones del año entrante. Y hoy el turno es de uno de estos protagonistas, estamos hablando de el concejal Woto. Walter Woto, concejal del Frente para la Victoria aquí en la ciudad de Ushuaia. Walter, bienvenido, gracias por estar. No, gracias a vos, Aníbal. Gracias por aceptar el convite. No, gracias a vos, como siempre, tener la posibilidad de expresar, de decir lo que hacemos y de siempre charlar con vos, para nosotros es siempre un honor, siempre vos lo sabés, por el respeto que te tenemos a tu trayectoria, y esta posibilidad de poder analizar juntos los distintos escenarios y las realidades sociales. Cuando hablamos de escenarios, de realidades sociales, Argentina está atravesando momentos, en algunos casos difíciles, en otros, digamos, no está siendo fácil el tránsito de la Argentina. Y hoy, si tenemos que hacer un análisis, o si desde el Frente para la Victoria o desde la Cámpora se tiene que hacer un análisis de cómo está, es decir, cómo ven hoy la Argentina. Es decir, vamos de lo general a lo particular. Bueno, nosotros vemos una Argentina que obviamente hoy tenemos una pelea, una batalla que es crucial para nosotros, que bueno, todos saben que son los fondos buitres, que son aquellos especuladores. Cristina decía algo el otro día muy claro, hasta el capitalismo más salvaje produce. Estos muchachos se dedican a lucrar con las necesidades de todos los pueblos, digo, lo han hecho en África y hoy lo están haciendo en Sudamérica. Por eso tantos países latinoamericanos, europeos han salido a apoyar esta batalla con los fondos buitres, pero pese a esa batalla, que nosotros estamos convencidos que yendo por donde tenemos que ir, que encabezando las negociaciones como tenemos que encabezarlas, vamos a encontrar una salida. Hoy vemos un país porque siempre decimos que hay que comparar, ¿no? Porque también es fácil solamente hacer un análisis de la realidad con determinados contextos y determinadas coyunturas. Nosotros agarramos un país en el 2003 que estaba básicamente devastado, con todo el aparato productivo totalmente despedazado, un país que tenía más pobres y más indigentes que los votos que había sacado en ese momento el presidente que asumía, que era Néstor Kirchner, y hoy tenemos un país con 6 millones de puestos de trabajo creados, con más de 2.700.000 nuevos jubilados, que esos nuevos jubilados hoy tienen la posibilidad de crédito, la posibilidad de acceder al sistema financiero, al consumo, tienen la posibilidad justamente que le ha dado el Estado, que es ser titular de derecho, con un PBI, más de un 6% del PBI destinado a la educación, con una inversión en salud que ha sido obviamente totalmente superior a las últimas décadas pasadas, con más de 15 millones de argentinos que se atienden a través del plan Remediar, con más de 1.700 escuelas ya construidas, con el plan Procrear, que es un programa insignia del Gobierno Nacional que vino justamente a intentar o a paliar la situación de aquella clase media que ante los ojos del sistema financiero no estaba preparada para recibir un crédito hipotecario. Y bueno, de hecho las cifras lo dicen, hoy 665.000 viviendas construidas desde que se lanzó el Procrear hasta ahora en la Argentina. La misma Cámara de la Construcción ha dicho hace muy poco tiempo que obviamente destacan que el Procrear no solamente ha sido la inclusión de la clase social, de los jóvenes, de las familias que estaban en Argentina esperando el acceso a la vivienda, sino que además ha sido uno de los motorizadores de la economía el año pasado, porque eso genera obviamente puestos de trabajo,
ventas de los insumos necesarios para construir. Bueno, en la cadena de valor obviamente y en la motorización de la economía ha sido fundamental. Bueno, ese es el país que hoy, la ley de medios, la ley de matrimonio igualitario, cambiar profundamente estructuras preestablecidas que como argentinos allá por el 2003 podíamos solamente pensarlo o soñarlo, y me parece que el avance de la política, la recuperación de las instituciones, no nos olvidemos de lo que la mayoría de la sociedad pensaba de la dirigencia política de las instituciones en aquel 2001, en donde prácticamente el país eclosionó en términos sociales, no solamente económicos, sino que eso conllevó una fractura muy grande en términos sociales, en términos culturales, y la verdad que después de 10 años, 11 años, ver hoy que básicamente se ha reconstruido gran parte de la credibilidad de las instituciones, de la política, que se volvió a discutir de política y volvimos a los argentinos a creer. Seguramente algunos no estarán de acuerdo con algunas medidas del gobierno, y eso tiene de lindo también la democracia, ¿no? Que en las diferencias podemos crecer. Lo que sí creo que aquel país que nosotros veíamos allá por el 2001, en donde el otro día estaba buscando en casa, algo que realmente te lo cuento porque me dejó marcado, estaba buscando entre las cosas viejas, revolviendo, arreglando uno de los archiveros que tenía en casa, y se cayeron 4 o 5 papelitos que los mandé a encuadrar, y eran los bonos de los clubes de trueque. Y eso tenían fecha 2001-2002. Y eso habla sinceramente habla de lo que vivíamos, y era, en un país no muy lejano, como dicen los cuentos, y me parece que hoy el país que nos toca afrontar con las deudas que siguen habiendo, porque también nosotros decimos que para rescatar el país que durante 30 años fue socavado en términos económicos, culturales, hacen falta 20 años de un gobierno que piense en la misma, que piense y que haga y que actúe en la misma línea, ¿no? En este caso, digamos, se está pensando, o por lo menos trato de traspolar el pensamiento en algunas asignaturas pendientes que tiene este gobierno en los últimos 10 años. A criterio de voto, ¿cuáles son esas asignaturas pendientes? Y obviamente, como yo te decía, cuando agarramos un país como el que estamos, también es muy difícil poner en la balanza cuál es lo primordial o no, porque obviamente teníamos que generar puestos de trabajo, teníamos que batallar en lo cultural, teníamos que generar mejores condiciones en la salud, en la educación, acomodar la cuestión económica y de crecimiento económico que tuvo el país, pensarnos también a la vez en un bloque regional. Bueno, obviamente que fueron muchas cosas que se fueron dando y muchas batallas que este gobierno fue dando, y que sinceramente, obviamente hay cuestiones pendientes. Falta consolidar la cuestión energética en el país, pero no nos olvidemos de dónde venimos también. Igual estamos yendo también a consolidar la matriz industrial de este país. Nosotros agarramos un país que tenía 80 parques industriales. La presidenta hace una semana inauguró el parque industrial número 384, con una proyección de más de 400 parques industriales que ya se están construyendo o tienen los proyectos aprobados. Entonces, dejar este país con 700 parques industriales también, nosotros fortalecer el trabajo, fortalecer la industria, y obviamente que hay cuestiones pendientes que nosotros tenemos que resolver, y obviamente que se hacen las autocríticas, pero siempre estamos pensando en cómo vamos para adelante y cómo los vamos solucionando las coyunturas y el largo plazo también del país, ¿no? Quisiera hablar de autocrítica y algo que en términos generales, no solamente los medios de comunicación, sino la gente en general, habla de que este gobierno, estamos hablando del gobierno inicialmente de Néstor Kirchner y luego la continuidad de la actual presidenta, Cristina Fernández, no ha tenido por lo menos una autocrítica constante, no digo constante, por lo menos no ha tenido una autocrítica ante la ciudadanía. ¿Esto es así? No, no es así. Nosotros la autocrítica obviamente la generamos, y Néstor Kirchner decía que a los dirigentes no hay que conocerlo por lo que dicen, sino por lo que hacen. Cuando digo autocrítica significa hicimos todo esto bien, pero también nos hemos equivocado en esto otro. Bueno, la presidenta permanentemente dice las cosas que nos faltan.
muchas veces nosotros reconocemos, y como yo te decía, muchas veces se espera que el dirigente, por eso iba a esto de que Néstor Kirchner decía esto, que el dirigente hay que conocerlo por lo que dice y no por lo que hace, porque la mayor autocrítica es cambiar el rumbo, seguir generando modificaciones, seguir trabajando en función de la inclusión, seguir, esto de que la presidenta permanentemente está generando anuncios, generando políticas concretas, también tiene que ver con hacia dónde vamos. Obviamente que al tener el poder del multimedio que tenemos enfrente, que es el poder fáctico claramente de los últimos 20 años de este país, y que eso, digo, es la batalla más grande que hemos tenido, donde ellos permanentemente intentan llevarnos a una desinformación y permanentemente intentan mostrar costados que por ahí no son como deben ser. Entonces, ante ese ataque constante, nosotros tenemos más de 300 tapas del diario Clarín en las espaldas, cuando hubo momentos históricos de coyuntura histórica que con 4 tapas de diario voltearon gobiernos. Ese es el poder fáctico de este país. Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a hacer la autocrítica? Nosotros la hacemos generando políticas, trabajando, cambiando el rumbo de las cuestiones, generando mayor compromiso político, duplicando la apuesta, porque eso también, de esto también se trata, ¿no? Cuando uno cree que algo no está bien, no está funcionando como debería funcionar, digamos, lo importante no es decir, me equivoqué en esto, es decir, no, cambiamos el rumbo, duplicamos esfuerzo, seguimos generando políticas concretas en función de modificarlo, y por ese rumbo va permanentemente nuestra presidenta. Hoy, digamos, en política, digamos, existe un ejecutivo, un oficialismo y existe una oposición, ¿sí? Totalmente marcadas una y otra. Traduciéndolo, es algo así como hoy existe en la Argentina un 678 y un 123. Digo, no 678 por el programa televisivo, sino, entiéndase, una punta y la otra. 678 y 123. ¿No le parece que está haciendo falta un 4-5, algo en el medio? Es muy difícil plantear esto de la Argentina bipolar, ¿no? Históricamente nosotros hemos sido bipolares, siempre radicalismo, peronismo, y hay una lucha que nosotros sostenemos y siempre lo decimos, y muchas veces se cree que pensar para adelante es no mirar para atrás. Hay una lucha que hace 200 años que existe y son siempre los mismos actores. Uno, cuando de última lee La Nación, sabe que está leyendo porque sabe a qué responde, pero hay una lucha de 200 años de historia que no es menor. Y esto tiene que ver con las burguesías agroexportadoras, con los poderes fácticos de este país, y no sé si está faltando un medio, porque a veces, ¿cuál es el medio? Si nosotros defendemos la inclusión, defendemos el trabajo de los argentinos, defendemos los programas que permanentemente trabajamos, damos batallas como la ley de medios, damos batallas como la recuperación de la FJP, que antes lo tenían estos mismos empresarios que hacían negocio con ese dinero, cuando hoy nosotros estamos fondeando los fondos de garantías y jubilando a 2.700.000 argentinos que antes no tenían la posibilidad bajo ningún aspecto de ser incluidos al sistema financiero y, de nuestro país. Y ¿cuál es el medio? Porque en definitiva, cuando uno plantea esta discusión, la oposición, lo que nosotros vemos que el grave problema que tiene la oposición es que carece de un proyecto político, digamos, y a nosotros nos gustaría una oposición que además, digamos, tenga una discusión política con libreto propio, porque lo que ha pasado es que cuando uno ve cómo se maneja la oposición nuestra a nivel nacional, ve que tienen un libreto único, es decir, se despiertan a la mañana y lo primero que leen es Clarín, y en base a eso generan la repetición, entonces ni siquiera arman su propio libreto. Ojalá pudiéramos tener una oposición que genere su propio libreto, una oposición que genere su propio proyecto, que nos diga, a ver, estamos haciendo las cosas mal, ¿cómo las harías vos? Nosotros las haríamos distintas, así, así, este serían los recursos para aplicar, sería... Ahora, no lo dicen cómo harían las cosas, sino que haríamos nosotros. Y eso me parece que hay una ausencia total de proyectos, ¿no? Entonces es más fácil sentarse a leer Clarín, repetir entre todos, porque cuando uno escucha el arco de la oposición va viendo cómo el mismo discurso es absolutamente igual en todos los actores. Eso sucede también. Tenemos que ir a una pausa. Estamos con uno de los protagonistas, lo decíamos, de este 2015. Estamos hablando de Walter Botto, concejal del
Frente para la Victoria y de la Cámpora aquí en la ciudad de Ushuaia. Y seguramente, hasta donde sabemos, ya candidato o precandidato o candidato, se lo vamos a preguntar después de la pausa, si va a ser candidato o no a la intendencia de la ciudad de Río Grande. Argentina Noticia, pausa y volvemos.